Una de las cosas más aterradoras del ser humano es encontrarse en peligro. Imagina por un momento que tú te encuentras caminando por una selva. Estás caminando por una selva, allí pues no puedes ver los hoyos, no puedes ver los obstáculos, está oscuro, estás completamente ciego, tienes que cuidarte de las ramas, posiblemente las ramas puedan quitar tus ojos, así que tendrás que meter la mano. Quizás si ha llovido mucho, como en estos días, que ha llovido demasiado, hay pantanos, tengas que meterte en algún pantano, tengas que intentar salir. Esos momentos son aterradores para el ser humano. Pero, hermanos, hay algo mucho más aterrador que el ser humano no lo siente como un terror, no lo siente como algo que, bueno, que necesita resolver, porque no lo ve como un problema. Y es no tener a Cristo en nuestro corazón. No puede haber en este mundo nada más aterrador que tener la ausencia de Cristo en el corazón del ser humano. Hoy vamos a estudiar una historia en Marcos capítulo 10. Vamos a estar estudiando acerca del ciego Bartimeo. Y allí vamos a ver 4 acontecimientos de la vida de este hombre. Porque les voy a decir algo, cuando Jesús pasa cerca de Bartimeo, sucede algo extraordinario en la vida de este hombre. Y cuando Jesús pasa cerca de alguien, la vida de ese alguien cambia para siempre, es transformada para siempre. Vamos a leer los versículos en Mateo capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y la gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Versículo 47 dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate por un momento que tú estás allí en ese momento. Estás ciego completamente. ¿Cómo pedirías ayuda? ¿Relajado? No. Hijo de David, ten misericordia de mí. Había mucha gente detrás de él. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Fíjense, los mismos que le decían que se callase, ahora les están animando a que se levante y vaya tras Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: que recobre la vista. Y el versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice la escritura: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto ocurrió a Bartimeo. Y cada uno de nosotros somos personas a las que Jesús en algún momento pasa cerca de nosotros. Porque miren, no es lo mismo que tú pases cerca de Jesús a que Jesús pase cerca de ti. Hay una gran diferencia. A veces nosotros pasamos cerca de Jesús y pensamos que eso es suficiente, pero en esta historia fue al revés. Fue Jesús quien pasó cerca de Bartimeo. Bartimeo estaba allí en el suelo, sentado, mendigando,
pobre, apartado de la sociedad, no había visto con su vista este sol que tú y yo vemos hoy. No había tenido la oportunidad que tú y yo hoy tenemos de ver a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. No podía tener en su vida esa bendición Bartimeo. Así que ve que pasa Jesús y el que hay algo allí que él hace en el primer versículo, en el versículo 46, él reconoce su condición. Porque cuando tú pasas cerca de Jesús, nada pasa. Pero cuando Jesús pasa cerca de ti, tú eres una persona que reconoce su condición. Para que Jesús pase cerca de ti y pueda haber algo en ti que sobrepase todo entendimiento, que rompa toda barrera, tú tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer tu condición. El versículo 46 dice que Bartimeo era ciego. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos pusieron en gran multitud a Bartimeo el ciego. Él reconocía delante de Jesús que estaba ciego. Para que nosotros, nuestra vida, para que tenga delante de Dios un impacto positivo, tú tienes que reconocer que aunque ves mucho mejor, yo ahora veo mejor porque tengo estas gafas. Sin las gafas ya casi no veo, pero veo. Ya le hubiese gustado a Bartimeo tener mis ojos sin mis gafas. Nunca hubiese ido a una óptica. Fíjense, yo fui a una óptica, me la puse, ahora veo mejor. Pero si no tengo a Cristo, puedo tener la mejor visión, pero soy un Bartimeo. Soy un Bartimeo porque no he reconocido que soy ciego ante mi Dios. Y eso fue lo primero que cuando Jesús pasa cerca de alguien, esa persona reconoce su condición. Dice que era hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, estaba mendigando, no tenía absolutamente nada. Era una persona que lo único que tenía en mente es que era ciego, y había una persona por allí llamada Jesús al que le era conocido por hacer milagro. Además, cuando Jesús pasa cerca de alguien, produce un clamor en la persona que tiene esa necesidad de él. Cuando Jesús pasa cerca de alguien, produce clamor. El versículo 47 al 48 dice que, y oyendo que era Jesús Nazareno, fíjense lo que dice, comenzó a dar voces, dice. Comenzó un clamor. Solo Jesús puede hacer eso en tu vida. Estás dando voces en tu vida, estás diciéndole a Jesús, hijo de David, sálvame. Mira lo que dice, comenzó a dar voces y a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice la escritura. Muchos le reprendían, dice el versículo 48. ¡Ey, ya cállate! Ya cállate. No nos deja servir al Señor, no nos deja ver los milagros que aquí va a hacer. Muchos le reprendían, pero fíjense lo que dice. Versículo 48, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces a ti no te hace callar los problemas, las dificultades de esta vida y te dice, cállate ya, no me hables de ese Dios? Y nosotros haciéndole caso a las dificultades de nuestra vida, ¿qué hacemos? Que nos callamos. Sí, le hacemos caso al subconsciente que nos dice, ya, olvídate de ese Dios. ¿Recuerdan la respuesta de la mujer de Job? Igual. Pero este hombre, a pesar de que le decían que se callase, dice el versículo 48, que clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ya había entendido de dónde podía venir la solución a su problema. Él ya sabía dónde estaba la vista y él quería recobrarla. Y es que cuando Jesús pasa cerca de alguien, le da una oportunidad.
Cuando Jesús pasa cerca de alguien, Jesús está dispuesto a darle una oportunidad. Y eso era lo que Bartimeo quería. Quería una oportunidad. Jesús se detuvo por un hombre que la multitud ignoraba. Bartimeo respondió inmediatamente. La Biblia dice que arrojando su capa, se levantó. Dice el versículo 49, mas Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y el versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús cuando Jesús le llamó y le mandó a llamar. ¿Cuántas veces Jesús te ha mandado a llamar y tú no has sido capaz de arrojar tu capa? Mira, la capa era lo único valioso que tenía Bartimeo. Era con lo que se cubría en las noches por el frío. Cuando había mucho calor se cubría del sol con esa manta. Era lo único valioso que tenía, y en realidad era lo único que tenía en su vida. Y lo agarró y arrojó eso, dejó de ser importante, y entonces vino al llamado, acudió al llamado de Jesús. ¿Cuántas veces tú, por causa de una capa que tú tienes en tu vida, no has atendido al llamado de Jesús? ¿Cuántas veces has negado lanzar esa capa? Llámese trabajo, llámese dinero, llámese playa, llámese todo aquello que te está impidiendo acudir al llamado de Jesús. Jesús pasa cerca, te llama, pero tú tienes una capa que es mucho más importante que Él, y por eso no acudes a Él. No quieres reconocer que esa capa vale mucho más. Pero Bartimeo, dice la Escritura, que echó esa capa, arrojando su capa, se levantó. Otras versiones dicen que brincó y fue a Jesús. Arroja esa capa que te está impidiendo llegar a Él, porque cuando Jesús pasa cerca de alguien, su vida nunca queda igual. Y eso lo experimentó Bartimeo. Su vida nunca quedó exactamente como la que era antes. Bartimeo, no crean que solamente recibió la vista. Ahora era una persona que tenía dirección, tenía propósito, tenía un Salvador. El verdadero encuentro con Cristo siempre produce eso, produce transformación en las personas. El versículo 51 al 52 dice que recobró la vista y seguía a Jesús. Dice así el versículo: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Es evidente, era un ciego. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes lo que pasa? Que para Bartimeo era evidente, o sea, para Jesús era evidente que Bartimeo le iba a decir: quiero recobrar la vista. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos Bartimeos como nosotros no hemos reconocido que estamos ciegos delante de Dios. Ese es el problema. Y Bartimeo sí había reconocido que estaba ciego de nacimiento. Aunque lo de él fue algo físico y evidente, lo tuyo es espiritual. Pero ¿sabes qué? No por eso deja de ser evidente. El que realmente encuentra a Cristo termina siguiéndole en todo momento. Dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Imagínate, te encuentras con Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y tú, bueno, fuiste a la óptica ayer, te pusiste unas gafas nuevas, no necesitas vista, pero espiritualmente estás como Bartimeo, estás ciego y necesitas decirle al Señor: Señor, quiero recobrar la vista. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor? Te va a regalar una como esta para que recobres la vista. Te va a regalar una como esta y vas a recobrar la vista. Solo así se recobra la vista espiritual, aquella que nosotros no queremos reconocer. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No dentro de un año, no mañana, enseguida, dice la Escritura,
que seguía a Jesús en el camino. Yo no veo, me puso Jesús las gafas, lo vi, ¡wow! Y enseguida sigo al que me salvó. Ese es un verdadero cristiano. Esa es la vida de Bartimeo. Y esa es la vida que tú y yo hoy debemos seguir. Hoy Jesús sigue pasando cerca de las personas. Y la pregunta es, ¿qué harás tú ahora que Jesús pasa cerca de ti? ¿Dejarás la capa también como él, lo único que tenía, la capa? Miren, una persona una vez que se quería casar, su mayor ilusión era casarse. Así que se enamora de su Ken, de su príncipe azul, y conoce a su príncipe azul. Pero aquí hay un detalle: esta mujer era ciega. Se enamora de este príncipe azul y su mayor mayor deseo era casarse con él. Pero ella le decía algo a él: cuando exista algún avance médico para yo poder recobrar la vista, entonces que yo te pueda ver, mi amor, yo me casaré contigo. El novio duró muchos años de su vida investigando cómo podía él hacer para que su novia, pudiera recobrar la vista y se casara con él. Algo que parece imposible, ¿verdad? Total que el hombre encontró la manera en que podía hacerlo, y finalmente a la mujer la intervinieron y le hacen así, mire, como Bartimeo, y recobra la vista. Era Bartimeo en carne propia. Recobra la vista. ¿Dónde está mi novio?, dice la mujer. Me quiero casar con él. Después que pasó todo el proceso de recuperación y todo esto, llegó al novio. Resulta que el novio era ciego. Y ella dijo, wow. Pero no era ciego de esos ciegos que usted lo ve con ojos. No. Era ciego sin ojos. Cuando le quitó los ojos, cuando el hombre se quitó los ojos, las lentes oscuros, y lo vio así sin ojos, dijo, wow, la mujer, ahora te puedo ver, pero no me puedo casar contigo así. ¿Cómo va a ser posible que me voy a casar contigo así? No reúnes las perspectivas que yo tenía en mente cuando te decía que me quería casar contigo. ¿Por qué me ocultaste que tú también eras ciego? El hombre le dijo, doné mis ojos para que me pudieras ver. Ella tenía los ojos de él. Jesús hizo eso contigo y conmigo, pero no donó sus ojos para que tú vieras. Donó su vida para que tú y yo tengamos vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.